¿Has tenido alguna lesión o algún problema de miembro inferior y te está costando o te da miedo volver a apoyar? Quédate en el vídeo que te lo soluciono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos un vídeo para que volváis a pisar sin miedo. Habitualmente, cuando hay una lesión de miembro inferior, algún esguince, alguna operación o la lesión que sea, muchos pacientes soléis tener miedo a volver a apoyar el pie después de una inmovilización prolongada o después de mucho tiempo sin apoyarlo. Entonces ese miedo es totalmente normal, pero nos va a retrasar mucho la recuperación de la lesión y la ganancia de masa muscular. Así que vamos a daros unas soluciones para que podáis poquito a poco ir apoyando y perder ese miedo. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a empezar a acostumbrar a nuestro pie o a nuestro miembro inferior a tolerar un poquito la carga, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con los dos pies, el peso más o menos repartido en el medio y simplemente vamos a empezar a ponernos de puntillas y de talones, ¿vale? Vamos a realizarlo 10-15 veces, ¿vale? Y según vayamos ganando un poquito de confianza, lo que vamos a hacer, imaginando que mi pierna lesionada es la izquierda, vamos a cargar un poquito más de peso en la pierna lesionada, ¿vale? Incluso podríamos llegar a apoyar un poquito nuestro peso del tronco, ¿vale? Mientras hacemos el movimiento, ¿vale? Entonces empezamos con los dos para quitar un poquito de miedo y engañar un poquito a nuestra cabeza, y luego cuando vayamos progresando vamos metiendo carga y centrándonos más en la pierna lesionada. Vamos con el segundo ejercicio, que es muy parecido. Simplemente vamos a ir cambiando el peso de un pie a otro, también sentados, ¿vale? Es importante porque normalmente después de una lesión, aunque ya estéis caminando, tenéis tendencia a apoyar más peso en la pierna no lesionada que en la lesionada, ¿vale? Entonces simplemente vamos a empezar balanceándonos un poquito de un lado a otro, ¿vale? Cambiando el peso de una pierna a otra, y exactamente igual que hemos hecho en el primer ejercicio, cuando vayamos ganando un poquito de confianza vamos a utilizar nuestro peso del cuerpo para aumentar la carga. Entonces cargo para un lado, cargo para otro. Intentamos siempre mantener un segundito la carga sobre la pierna, sobre todo la lesionada, y cargo hacia el otro. Y nada, simplemente vamos a hacer 15-20 repeticiones cambiando el peso de un lado a otro para ir acostumbrando a ese miembro inferior a tolerar bien la carga. Vamos con el tercer ejercicio para volver a pisar sin miedo. Veis que ya estamos de pie. Vamos a utilizar siempre algo para apoyarnos, ¿vale? Una pared, una mesa, algo que os pille bien de altura. Y simplemente nos quitamos un poquito de peso y lo que vamos a hacer es empezar a hacer un balanceo hacia adelante y hacia atrás, moviendo el peso con nuestra cadera, ¿vale? Intentando llevar el peso hacia la punta de los dedos y luego hacia los talones. Pero intentamos, cuando vamos hacia adelante, que el talón no se despegue, y cuando vamos hacia atrás, que los dedillos tampoco se despeguen. Vamos a hacer unas 10-15 repeticiones en esta posición. Y luego lo que vamos a hacer es, con la pierna mala primero, la adelantamos y vamos a hacer ese mismo balanceo, llevando el peso a la pierna de adelante y luego a la de atrás, ¿vale? Como veis, yo ni el dedo ni el talón lo despego, ¿vale? Simplemente estoy jugando un poquito, cambiando el peso de pierna. Exactamente igual, haríamos unas 10-15 repeticiones y vamos a cambiar. Vamos a llevar la pierna lesionada atrás, la buena la dejamos adelante y lo mismo, hacemos esta disociación de pesos, cambiándolo un poquito hacia adelante y hacia atrás, haciendo series de 10 repeticiones, ¿vale? Aunque hagamos dos series de 10-15 repeticiones de cada una de las tres posiciones, sería suficiente. Cuarto ejercicio para volver a pisar sin miedo, vamos a empezar a introducir estar en pata coja, ¿vale? Importante este ejercicio para aquellos que ya tengáis el ok de vuestro médico o vuestro fisio para empezar a apoyar toda vuestra carga, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, nos vamos a volver a apoyar para quitar un poquito de carga y dar un poquito de seguridad, y vamos a empezar a colocarnos a la pata coja, ¿vale? La idea es intentar aguantar la máxima cantidad de tiempo posible y sobre todo también intentar ir introduciendo el quitar un poquito la mano, apoyarnos un poquito menos, ¿vale? Entonces al principio pues seguramente tengáis que hacer cada poquitos segundos sujetaros, y lo ideal es progresar a que podáis estar a la pata coja con toda la estabilidad, trabajando mucho en la propiocepción, la fuerza y el equilibrio de nuestra pierna. Quinto y último ejercicio, hemos ido en progresión de dificultad, así que este va a ser el que es un poquito más difícil. Vamos a hacer una media sentadilla en una posición de split, separando un poquito las piernas, ¿vale? Entonces, recordamos que nuestra pierna lesionada estamos simulando que es la izquierda, entonces empezamos con esa primero delante, ¿vale? Nos colocamos en esta posición de split, nos ayudamos de la pared o de una silla o una mesa para quitarnos un poquito de carga, y simplemente desde aquí vamos a hacer media sentadilla, ¿vale? Bajando hasta donde podáis, ¿vale? Sin que aparezca dolor en ningún caso, ¿vale? Y vamos a realizar 8 o 10 repeticiones de esta media sentadilla, priorizando el peso siempre en la pierna un poquito más, en la pierna que está lesionada, claro. Entonces, en este caso vamos a llevar un poquito el peso a la pierna de adelante. Segundo paso que vamos a dar va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a llevar la pierna lesionada de atrás. Entonces, en este caso
He despegado un poquito el talón y vamos a llevar el peso un poco más hacia la pierna de atrás, ¿vale? Esta nos ayuda un poquito de soporte, pero queremos que el trabajo se lo lleve la pierna lesionada, ¿vale? Entonces, si os resulta muy difícil, os apoyáis un poquito más fuerte y os quitáis un poquito de carga, y lo ideal, tanto en la primera opción como en esta, sería ir progresando a poder hacerlo sin ningún tipo de apoyo y sin ningún tipo de ayuda. Vistos nuestros 5 ejercicios para volver a pisar sin miedo, vamos con 2 fisioconsejos. El primero, que os decimos siempre, pero en este vídeo es más importante aún, los ejercicios tienen que ser sin dolor. ¿Por qué? Porque si tenemos miedo a pisar y cada vez que pisamos nos genera dolor, nuestro cuerpo va a cogerle cada vez más miedo a ese movimiento, ¿vale? Entonces podéis estar un poquito incómodos haciendo el ejercicio, pero no tiene que ser doloroso. Y el segundo ejercicio, la constancia. Es importante hacer este trabajo de forma diaria, ya que perder el miedo a pisar después de una inmovilización prolongada no va a ser cosa de un día, así que hay que ser muy constantes. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, darnos un like que nos ayuda un montón. Cualquier comentario, cualquier duda, intentamos resolverlo lo antes posible, y darle a la campanita y suscribiros, que así os avisa de los nuevos vídeos que vamos subiendo poquito a poco. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.